me tocó a mí. Justo como Ale ya me presentó, soy psicóloga. Creo que la mayoría ya me conocen de ahí del instituto. Y bueno, también por ahí hay algunos amigos de otros lugares. Bueno, la psiconcología, no quise adentrarme mucho en detalles acerca de los antecedentes ni de cómo surgió, porque creo que es una sesión pues muy práctica, o por lo menos en donde debemos de ver eh, pues términos como muy concretos, ¿no? Entonces, la psiconcología, perdón, es un campo interdisciplinar de la psicología y las ciencias biomédicas que está dedicado desde prevención, evaluación, tratamiento, rehabilitación, etiología del cáncer y cuidados paliativos cuando estos son necesarios. Si alguien tiene duda de qué son los cuidados paliativos, me pone en el chat o me lo hace saber, pues para aclararles si tienen alguna duda a lo largo de la presentación. El objetivo principal, y en muy poquitas palabras, pues es aliviar en la medida de lo posible el sufrimiento del paciente y de su familia. De ahí se desglosan obviamente más objetivos un poquito más específicos, que pueden ser algunos de estos: evaluar e intervenir con pacientes, familias y equipo sanitario, prevenir y detectar precozmente el cáncer. Hay compañeros y compañeras que están dentro del área de psiconcología haciendo programas justo de prevención, ¿no? Saber cómo prevenir, ¿no? Cómo llegarle a la gente para que detecte a tiempo algunos síntomas, algunas cuestiones, se haga pruebas pues aleatorias o cada año, etcétera. También es nuestra tarea investigar factores influyentes que son relevantes en el proceso oncológico y también optimizar el sistema de atención sanitaria. Nos suena, son 4 objetivos que se leen fácil a lo mejor, pero en la práctica es un poquito más complejo. Bueno, ¿cuál es nuestro papel con los pacientes? Todos los pacientes tienen necesidades, ¿no? Tienen necesidades a nivel de familia y social. Por ejemplo, sentir que su familia está cuidada es una necesidad muy, muy importante para ellos. Tener contacto directo con su familia, estar y pasar tiempo con ellos, tener intimidad. Relacionales, pues sentir que están siendo tratados de manera compasiva y genuina. No se vale, si no sale con un paciente, ser exageradamente cuidadosos o fingir empatía o fingir compasión, ¿no? Conocer también las expectativas realistas acerca de su padecimiento, de su tratamiento, de su pronóstico, ¿no? Saber qué están esperando. Esa es una parte muy importante porque entra en la parte relacional con los médicos, pero también es una necesidad comunicativa, entonces ahí van dos en una. A nivel comunicativa, pues tener la confianza de preguntar, de cuestionar, de comunicar todos sus miedos, todas esas inquietudes que tienen, ¿no? Todos también los deseos, estar abiertos nosotros a escuchar, o más bien, bueno, necesidad de ellos de planear o de decir desde voluntades anticipadas, ¿no? Que es un tema a lo mejor que cuesta a las familiares, o también a nosotros como personal sanitario, también a veces nos cuesta escuchar ese tipo de cosas. También tienen necesidades sexuales, ¿no? Cuando estamos frente a un paciente oncológico, creemos que en ese momento lo más importante y lo más esencial, pues es la parte del tratamiento oncológico, pero también la parte sexual es una parte muy, muy importante para ellos, ¿no? Entonces, necesitan tener una asesoría muy de cerca para manejar todas esas cuestiones, dudas acerca de cómo va a ser su sexualidad a partir de una mastectomía o si hay disfunción sexual, ¿no? Hay muchos temas alrededor que son muy, muy importantes. También tienen necesidades espirituales. Estas van desde ser respetados, desde sentir dignidad, desde sentirse amados, sentirse escuchados, y cuando estamos un poco más al final de la vida, pues de dejar un legado, de hacer un repaso de vida,
de hacer cierres, de tener despedidas con las personas que ellos necesitan. Y obviamente están las necesidades instrumentales. Aquí entra nuestro equipo de trabajo social, ¿no? De saber por dónde van a ir, de guiarlos un poquito, de dónde están las ayudas, de cómo le pueden hacer con tal o cuales cosas que ellos necesitan saber también, porque son nuevos en todo este proceso, ¿no? Nosotros a lo mejor ya estamos acostumbrados a ver pacientes oncológicos, pero para ellos es la primera vez, muy probablemente, que se topen con un proceso de tal magnitud. Les puse esta imagen porque me parece muy importante y siempre lo recalco con los pacientes, ¿no? Hay que aprender a saber identificar nuestras necesidades, pero también identificar aquellas cosas que queremos, que no son una necesidad, pero que incluso podemos llegar a sentirla como necesidad, ¿no? Entonces, diferenciar eso creo que es bien importante para obtener resultados y para ponernos también metas en un proceso terapéutico. Y bueno, nuestro rol, nuestras funciones generales con los pacientes, con estas características, con pacientes oncológicos, pues va desde la reestructuración de pensamientos intrusivos y preocupaciones excesivas, evitar el establecimiento del rol del enfermo. Con esto buscamos restablecer roles familiares y sociales, todo esto con el fin de evitar el aislamiento social, ¿no? El estigma también de estar enfermo y de todo lo que sabemos que el cáncer todavía es podemos decir que un tabú a lo mejor, porque muchas personas aún creen que cáncer es sinónimo de muerte, ¿no? Entonces, si evitamos caer o que el paciente tenga este rol de enfermo, creo que avanzamos mucho más rápido. Favorecer espacios de ventilación emocional, crear canales de comunicación asertiva y eficaz entre la triada, que son el paciente, su familia y nosotros como equipo sanitario. Y bueno, facilitar los procesos de ajuste de autoimagen, que en todos los procesos, en la mayoría de los procesos oncológicos, se dan, ¿no? Ya sea por amputaciones, por mastectomías, por un montón de cosas que después de esos tratamientos los cuerpos de los pacientes pues cambian. Y propiciar espacios seguros para hablar de temas tabú conforme lo necesiten. Como les decía, ¿no? A veces hay pacientes que están probablemente ya al final de la vida, que quieren comentar sus voluntades anticipadas y a veces no permitimos que ellos expresen aquello que quieren o que necesitan expresar. Entonces, nos toca como psicólogos, pues, propiciar estos espacios, ¿no? Que si hay algo que no pueden hablar con el médico, con su familia, con el resto del equipo, bueno, nosotros damos esa apertura para que se toquen esos temas y también para informarlos y guiarlos por el mejor camino, ¿no? Que no vayan a consultar otras fuentes que no sean confiables. La familia está por otro lado, que es una parte muy importante de esta tríada terapéutica. Y bueno, también ellos tienen necesidades, ¿no? La necesidad de no ser juzgados si hacen algo que a lo mejor desde nuestro punto de vista no está bien, no ser excluidos, por ejemplo, al momento de tomar decisiones, o, bueno, ahí dice, ser tomados en cuenta para los cuidados de su familiar. El manejo de síntomas psicológicos que van surgiendo, también es muy importante que estemos ahí alerta y al pendiente para saber y detectar a tiempo cuáles pueden ser estos síntomas y cómo para trabajarlos. Atender síntomas físicos propios, debemos de propiciar también que tengan espacios de autocuidado, que tengan espacios de descanso, que los releven a lo mejor, o en la organización de estos cuidados de los pacientes también podemos influir ahí para ayudar a una mejor organización. Y bueno, ser acompañado en el duelo cuando es necesario. Un duelo no es nada más cuando su familiar ya fallece, ¿no? A lo largo
Y desde el momento del diagnóstico de una enfermedad, de cualquier enfermedad, se viven diferentes duelos, ¿no? El primero es la pérdida de la salud, después viene el duelo de pérdidas de funciones, los cambios también pueden ser duelos y pierde el trabajo también, es decir, es un proceso complicado porque se llena pues de muchos duelos pequeñitos, ¿no? En este caso, pues también el duelo obviamente es el fallecimiento ya de su familiar y hay veces que es necesario acompañar y hay otras veces que no, ¿no? Todo esto depende de cada persona, no podemos generalizar nunca y decir a lo mejor ahí se ve, parece que este familiar no necesita, pues a lo mejor es quien más va a necesitar después, ¿no? De este acompañamiento. Y bueno, el rol que como psicólogos podemos tener con la familia o con los cuidadores principales, porque a veces no es la familia quien está más cerca, pues es involucrar a los cuidadores principales siempre y cuando el paciente lo desee y en el momento en que el paciente lo desee. Siempre, siempre se trata de respetar los deseos de los pacientes. Siempre a quien tenemos que tomar en cuenta primero para tomar decisiones es a los pacientes, al paciente que estamos viendo. Brindar espacios de ventilación emocional también es bien importante. Entrenar en habilidades de comunicación, psicoeducación en temas, por ejemplo, acerca de la progresión de la enfermedad de su familiar o de la persona a la que está cuidando, cómo va a ser la progresión, cuáles son los síntomas, cuáles son las reacciones esperadas, a quién dirigirse cuando se esté complicando la mala situación, toda esa parte, así como también la parte de autocuidado que ya les mencionaba anteriormente. También debemos de identificar la conspiración del silencio. La conspiración del silencio, en pocas palabras, es la familia sabe que el paciente tiene un diagnóstico, en este caso oncológico, pero no quieren hacérselo saber, ¿no? La respuesta de muchas familias es, si le dicen a mi papá o si le dicen a mi mamá o a mi tía, se va a deprimir, se va a ir más rápido. Esto no tiene nada que ver con el acelero o el retroceso de la enfermedad. Es verdad que siempre, siempre, siempre una noticia de un diagnóstico como este siempre va a quedar grabado en la mente de las personas, en la mente de los pacientes. Es por eso que es bien importante aprender cómo dar malas noticias, ¿no? Para que incluso la conspiración del silencio podamos irla disminuyendo cada vez más. Y aquí en México es todavía muy, muy común. A lo mejor en nuestro ámbito privado no tanto, pero en el sector público sí. El síndrome del hijo de Bilbao también en muy pocas palabras es aquel hijo que llega de Estados Unidos, aquel hijo que está en el extranjero y que empieza a cuestionar, que empieza incluso a retar al equipo médico y a la familia, ¿no? De por qué no se ha hecho esto, o por qué no le hicieron esto, o por qué no lo llevaron a tal lugar. Bueno, entonces estos dos temas son bien importantes y es trabajo no nada más del psicólogo, sino también de todo el equipo de trabajo, ¿no? Ahí sí entramos como equipo. Y bueno, otra vez acompañar en el duelo cuando se necesite. Tampoco podemos imponer, ¿no? Por más que yo vea a un familiar que necesita ese acompañamiento, si ellos no lo permiten, se respeta, es muy, muy respetable cada proceso de duelo. Bueno, los profesionales, ¿dónde quedamos? También el trabajo del psicólogo busca promover el bienestar psicológico y emocional del equipo de trabajo. Pues, yo creo que para este trabajo con pacientes oncológicos, pues el equipo sanitario es la base, ¿no? Es pieza muy, muy clave. Y si el equipo no está bien, bueno, a lo mejor no obtendremos los resultados que deseamos con los pacientes. Bueno, también tenemos necesidades, ¿no? Todos los profesionales de la salud y que estamos muy de cerca con estos pacientes. Bueno, sabemos que es importante contar con un ambiente de trabajo saludable,
que debemos de tener espacios de expresión y ventilación emocional también, así como los pacientes y así como los familiares o cuidadores, pues también para nosotros es importante tener espacios de ventilación emocional y también de ocio. No, no todo es trabajo, también hay que cuidarnos. Obtener capacitación y entrenamiento constante en manejo de pacientes oncológicos, porque bueno, como ya les mencioné, esta enfermedad todavía sigue siendo un poquito tabú, entonces debemos de saber cómo llegarles y cómo tratar a estos pacientes y a estas familias para lograr tener la confianza de ellos, ¿no? Para que sientan en realidad que los estamos tratando bien, que no les estamos dando el avión, etc. Y bueno, también tener información suficiente para evitar el síndrome de burnout y la fatiga por compasión. Aquí nada más se los menciono, pero esto da para otra plática, ¿no? Específicamente de burnout y de fatiga por compasión, que, repito, en estas áreas de la salud, la fatiga por compasión se da un montón. A lo mejor, por la experiencia que he tenido también en instituciones públicas, en las instituciones públicas se da mucho más el síndrome de burnout, pero en las privadas es la fatiga por compasión. ¿No? ¿Qué habilidades debemos de tener los profesionales de la salud? La compasión es bien importante y la pongo antes de la empatía, ¿no? La empatía es también muy, muy importante y creo que en términos se ha distorsionado un poquito, ¿no? Si yo pregunto qué es compasión, a lo mejor no todos van a saber con exactitud, ¿no? Pero si pregunto qué es empatía, la primera respuesta va a ser ponerse en el zapato del otro. Y bueno, a veces el zapato del otro nunca nos queda, ¿no? Entonces, yo diría más bien que es intentar o imaginar cómo es estar en los zapatos del otro, ¿no? Desde nuestra postura de profesionales, de médicos, de trabajadores sociales, de enfermeros, de psicólogos. La escucha activa también es muy, muy importante. La comunicación asertiva, es decir, hacernos entender lo que queremos, el mensaje que queremos mandar, que de verdad le llegue a la otra persona, sin tanto rodeo, pero tampoco de una manera cruda y ruda. Bueno, tener una capacidad de adaptación a circunstancias específicas del paciente. Obviamente no nos vamos a estar o no vamos a cambiar nuestra forma de ser por un paciente, pero tratar de adaptarnos, ¿no? De cuáles son los temas que le gustan, por ejemplo, de interesarnos por su vida pasada, qué hacía antes, cuál era su rol o cuál es su rol. Y todas estas cosas ayudan para ir conociendo al paciente y para adaptarnos, ¿no? A lo mejor a mí me gusta hacer muchas bromas, pero al paciente no. Entonces, el adaptarme es, o que limitarme en hacer bromas con este paciente. Tener una buena gestión emocional. Ya con el doctor Jiménez Tornero hemos estado trabajando en eso en otros proyectos y creo que es bien, bien importante y por eso lo sigo mencionando, ¿no? Y bueno, también tener respeto hacia las creencias, perdón, del paciente y de su entorno, de su familia, de sus cuidadores, de todo lo que les rodea. Entonces, pues el rol del psicólogo con los profesionales es capacitar en temas comunicación de malas noticias, gestión emocional, autocuidado, toma de decisiones, intervenciones al final de la vida, como pueden ser cierres o despedidas. Ya hemos estado con el doctor Luis, por ejemplo, en sesiones de malas noticias, yo como soporte, y creo que también ha dado un buen resultado. Brindar al equipo un espacio de expresión y ventilación emocional, y pues facilitar también espacios de interacción entre miembros del equipo, ¿no? Esto fortalece un montón pues al equipo y nos da como resultado un mejor trato, un mejor ambiente laboral entre nosotros, pero también se ve reflejado con los pacientes. Y bueno, los psicólogos no solo estamos
en los consultorios, ¿no? A veces también hay instituciones que tienen, por ejemplo, consejo oncológico genético. Ahí también se encuentran psicooncólogos en hospitales, en centros oncológicos como ION, en sesiones de malas noticias, de limitación del esfuerzo terapéutico, en toma de decisiones. Y una parte bien importante es la selección y capacitación del voluntariado en psicooncología. A veces se suena un poquito fuerte, pero no cualquier persona es apta para tomar algún voluntariado en oncología, perdón. Entonces, pues es también de nuestra incumbencia el capacitar y el seleccionar a estas personas, ¿no? Para no hacer más daño. A veces la intención es buena, pero no sabemos o no saben estas personas cómo ayudar. Entonces, es de nuestra tarea, pues, ayudarles en esa parte. Y también dos cosas muy importantes. Una es la docencia, que es el transmitir el conocimiento que vamos adquiriendo a las generaciones posteriores que vienen detrás de nosotros. Y bueno, la investigación. También ahí es una parte bien importante que no debemos de olvidar, ¿no? Si no tenemos investigación acerca de los beneficios, de qué es lo que podemos hacer, qué no se puede hacer, etcétera, bueno, seguiremos como que entre nos van a creer y no tanto. Entonces, es bien importante. Esta es mi última diapositiva. Y no sé, se abre el espacio de preguntas. Bueno, yo tengo un comentario, pregunta. No sé, Digan. la que está coordinando la sesión, ¿está bien? Sí, doctor, adelante. Muy bien. Primero, bueno, felicitar a Moni que amablemente entró al grupo de John a fortalecer en esta área. Y bueno, referente a lo que mencionabas de la voluntad anticipada, creo que afortunadamente esto ya ha ido pues creciendo en cuanto que ya no solamente es la voluntad anticipada, que fue así como la primera de las primeras iniciativas. Hoy por hoy ya tenemos la directriz anticipada, que ya es un formato legal, bueno, es un formato ya más institucional, que es muy fácil de elaborarlo, pero sí hay que tener ese documento que ahorita, hoy por hoy, el Instituto Palía son los que lo están promoviendo. Hoy tuvimos una charla en el hospital, precisamente con el director del Instituto Palía, y ya, y ya se van a distribuir esos formatos que podríamos tenerlos en ION. ION podría establecer el contacto con Palía para nosotros contar con ese documento y ese documento el paciente lo puede firmar con testigos y demás. Para ese documento lo único que se necesita es que el paciente tome la decisión y designe quiénes van a vigilar porque se lleve a cabo esto. Situación que no es para el paciente cuando ya no está en condiciones de tomar decisiones. Y ahí yo creo que el doctor Anaya tendrá más experiencia con el famoso RCP-3, pero la directriz anticipada es especialmente cuando el paciente todavía tiene la capacidad de tomar decisiones. Y creo que eso en psico-oncología, en el manejo que se hace terapéutico, cuando ya se le dan malas noticias de progresión de la enfermedad, de hospitalizaciones y resultados no tan favorables, ahí se puede ya empezar a trabajar con la directriz anticipada. Bueno, y otro punto que sí me llamó la atención, lo que mencionabas, es que sí es cierto, se habla muchísimo del síndrome de burnout y bueno, todos alguna vez lo hemos padecido. Y lo que mencionaste de la fatiga por compasión, que eso lo vemos más, como tú mencionaste, en el medio de medicina privada, y tienes toda la razón. Yo lo veo con mis colaboradoras jóvenes que andan, bueno, hacen mucha empatía con los pacientes y al rato andan arrastrando la cobija porque están preocupadísimos por los pacientes, ¿no?
y sí es cierto, no lo había yo considerado tan importante y tan frecuente. Muy bien, pues muchas gracias. Sí, gracias, doctor. Sí, esto de la fatiga por compasión, creo que aquí es un tema un poco nuevo. Después, si quieren, les preparo algo acerca de este tema, pero sí se ve mucho en el sector privado. ¿Alguna otra duda o comentario? Adelante, doctor Luis. Bueno, hola, pues igual también felicitar a Moni por su excelente plática y sobre todo quiero hacer mucho hincapié en justamente esa parte pues a los pacientes los podemos dividir en dos, pues ahora sí que en dos partes importantes, ¿no? En el área física y en el área mental. Y en el área física, pues es casi todo lo que hemos ido desarrollando y la mayor parte de las tecnologías y la mayor parte de nuestros apoyos y la familia. La familia se va en ese río impresionante de estudios, diagnósticos, valoraciones, interconsultas, y nadie, o muy pocas personas se fijan en la parte emocional, la parte mental. Entonces, creo que si nosotros tenemos a una persona mentalmente sana, que tenga el camino y que podamos ayudarle de múltiples formas en ese momento, pues tenemos ahora sí como un paciente completo. Yo siempre les pongo el ejemplo de psico-oncología, en donde les digo, bueno, pues hay un cuarto oscuro, hay dos puertas, y psico-oncología, pues en muchas ocasiones, aunque estén las puertas ahí, y si el cuarto está oscuro, pues no vamos a saber que están las puertas. Entonces, psicología prende la luz y hace ver al paciente que tiene varias opciones para entrar, para abrir y todo. Entonces, prácticamente es ayudarle por una persona súper profesional en ver las cosas diferentes, y no es que les vaya a hacer cambiar las cosas, sino simple y sencillamente les va a mostrar el camino para que tome sus mejores decisiones. De verdad creo que estamos haciendo un excelente trabajo y estás haciendo un excelente trabajo, Moni, con tus pacientes, muy entregada y todo. Pues te felicito, ¿no? Sí, gracias, doctor. Gracias por todo su apoyo desde el día 1, ¿no? Y esta analogía que hace del cuarto oscuro, creo que sí, bueno, a mí me hace mucho sentido, ¿no? Hay pacientes que llegan y no saben ni por dónde, por lo mismo que comentaba yo, ¿no? Porque a lo mejor es la primera vez incluso que visitan un consultorio médico o un complejo de consultorios como es John, ¿no? Un espacio así pues puede llegar a asustar incluso a algunos pacientes o a algunos familiares. Si alguien más tiene algún otro comentario, una pregunta. Bueno, yo otra vez. Adelante, doctor. Luego les preguntaremos directamente a los jóvenes médicos que están iniciando, porque, bueno, en la escuela les enseñan mucho de anatomía, fisiología, clínica, y creo que esta parte, pues apenas la están conociendo al tratar pacientes oncológicos. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Luis. Y yo agregaría algo más que en sí con oncología es sumamente importante, y todos los que vemos pues el área de paliativa, que además de la parte cognitiva o intelectual, la parte emocional y por supuesto la física, también vemos y valoramos la parte espiritual. Yo creo que esta es una de las pocas áreas que contemplan y le dan muchísima importancia al aspecto espiritual. ¿Por qué? Porque
por la naturaleza de los padecimientos, frecuentemente están con la sensación de amenaza de muerte. Y entonces ahí la parte espiritual es sumamente importante y que bueno, yo creo que la única manera de abordarla es creciendo nosotros en forma personal en esta área para poder ayudar en esto. ¿O qué opinas, Moni? Sí, yo creo que al igual que a ustedes como médicos que les enseñan anatomía, que les enseñan a medicar, las dosis, cirugía, etcétera, bueno, también a nosotros como psicólogos nos enseñan un montón de técnicas, ¿no? Pero que al momento de ver la parte espiritual, híjole, pues nos debemos de quitar todo eso y todos los prejuicios y todos los, pues sí, todos los prejuicios que podemos traer y quitarnos los zapatos, ¿no? Que la espiritualidad es el terreno pues más sagrado que cada uno de nosotros tenemos y ahí te das cuenta que ninguna técnica sirve, ¿no? Sino estar con el otro de frente, estar presente y bueno, trabajar con nosotros mismos, ¿no? Que en el área de psicooncología, pues bueno, nosotros mismos terminamos siendo nuestra propia herramienta, ¿no? Y trabajamos con el estar presente y con el acompañar al otro y obviamente también con la palabra que es muy, muy, muy importante. ¿Algún otro comentario que alguien quiera hacer o una pregunta? Bueno, parece que no. Entonces sería todo. Muchas gracias, Mónica. Gracias por tu presentación. Gracias a todos los que nos acompañaron y ya les estaremos informando cuándo y cuál es el tema de nuestra próxima sesión mensual. Gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches.